La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre, de cada uno de ustedes, hermanos, que escuchan este mensaje a través de las redes sociales, cuando sea que les llegue. Esta mañana amanecimos aquí sin agua, agua en el baño, y quería hacer una grabación, pero me quedé pensando en eso, pues no quería presentarme sin haberme bañado primero. Pero considerando esto, me puse yo a pensar acerca de lo que quiero compartir en esta hora y que tiene que ver pues precisamente con el agua. No considero, o sea, nosotros damos por descontado tener agua saliendo del grifo, de la llave, sin ningún problema, mientras que pues hay otros lugares donde difícilmente consiguen. En algunos lugares el agua que consiguen es muy sucia. Aquí cuando el agua llega al baño llega bastante sucia, porque parece que ese es el problema que ocurre aquí en el municipio cuando se va el agua, que hay algún derrumbe y entonces se ensucia todas las fuentes. El asunto es que nos acostumbramos a tener las cosas y las damos por descontadas, pero si consideráramos unos minutos siquiera lo que sería no tener agua, tener que, pues, como digo yo, que cocinar, bueno, sí, cocinar puede ser también sin agua, no tener agua para bañarnos, para lavarnos, para lavar los utensilios que utilizamos. Es más, si consideráramos siquiera que todo cuanto consumimos le fuera quitado toda humedad, toda agua, ¿cómo sería nuestro vivir? Y esto es bien importante porque considerando yo esto, lo difícil solamente pensar solamente en un baño por un día, cómo se le puede, digamos, entre comillas, trastornar la vida. Para muchos ocurre de esa manera. Y se nos haría muy difícil poder vivir nosotros siquiera tan solo un día sin agua. O sea, considere consumir alimentos que no tengan absolutamente nada de agua, que sean completamente secos. Y no tener la oportunidad de beber absolutamente nada, de beber absolutamente nada. Y eso es importante para la vida del cuerpo. Pero considerando la palabra, y nosotros nunca lo hemos considerado de esa manera, nos sostenemos, entre comillas, sin nutrir nuestro ser espiritual. Quisiera hablar un poquito acerca de esto, de lo que es el agua de la que habla la palabra. Quiero comenzar leyendo en el capítulo 5 de Efesios, porque habla precisamente del tema que me empezó a interesar en la mañana. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 25-26. Bueno, habría ahí muchísimas cosas para desprender, pero vamos a tratar de enfocarnos solamente en esta parte que es lo del agua. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 25 al 26. Es por la palabra que Cristo hace el lavamiento de su iglesia. Es por la palabra que Él purifica su iglesia. Y ya digo yo, hay muchas enseñanzas, porque pues aquí se le está dando un consejo a los maridos. ¿Y cuál es el consejo que le está dando a los maridos? Que seamos como Cristo, que nos encarguemos de purificarlas a ellas por el lavamiento del agua, por la palabra. Y dice la palabra que para prepararse para sí mismo una novia sin mancha y sin arrugas. Ojo, porque en este sentido tenemos una responsabilidad enorme con respecto a nuestras esposas. Pero lo que aquí yo quiero señalar es que es el agua, la palabra es el agua que nos limpia, que nos lava, que nos purifica. Dice, habiéndola purificado. ¿Cómo? En el lavamiento del agua por la palabra. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a salir a la calle sin habernos tomado un baño? Pues no sé si todo el mundo tenga la oportunidad de hacer eso. Muchas veces por pobreza o porque no hay la disponibilidad del agua, pues no se puede, ¿cierto?
pero requerimos el agua de una manera o de otra para nuestro uso diario, para consumo, para limpieza, para muchísimas otras cosas. Y aquí la palabra nos está hablando acerca de eso, y es por ella que nosotros somos santificados. Pues vamos ahora al capítulo 7 del Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El tema es, todo el que cree en Jesús, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo así? Pues porque si creemos en Jesús vamos a tener esa palabra abundando en nosotros, y esa agua va a brotar en abundancia. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay una cosa que yo quiero aclarar aquí en las Escrituras. Cuando se habla de ríos de agua viva, cuando habla de agua viva, está hablando de agua corriente. O sea, el agua de una piscina no es considerada agua viva, pero el agua de un río sí, porque es agua que es corriente, que está en movimiento. No vamos a profundizar en esas palabras, sino solamente dejar saber eso. Y dice que dentro de nosotros como creyentes, porque creemos en Jesucristo, van a brotar esos ríos de agua viva. Dice luego en Juan capítulo 4, este es Jesús hablando con la samaritana, le pide él a ella agua, y después él le dice a ella, si supieras quién es el que te dice. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva. ¿Por qué será? Porque Jesús es la fuente de agua viva. De él es que brota la vida, la palabra. De nuevo, esa palabra, la palabra. Y el énfasis principalmente es en el hecho de que nosotros, hablando del agua física, no nos sostenemos sin ella. Difícilmente podríamos pasar un día sin agua. En todo sentido, el agua del mismo ambiente, del aire, del entorno. El agua que recibimos en la llave o en una fuente, en un río, en una laguna, no sé, donde quiera que sea que consigamos el agua que hemos de beber, no podemos vivir sin ella. ¿Cuánto más requerimos nosotros tener esa agua viva? Dice, mas el que bebiere que el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es importantísimo. Dice, no tendrá sed jamás. Y aquí podemos hablar de muchísimas cosas, pero principalmente una. Y es, si nosotros estamos constantemente bebiendo de esa fuente, recibiendo de esa fuente, hay una canción que habla de eso, dice fuente de agua viva. Jesucristo es fuente de agua viva. Otra que habla es de la peña de Oreb. Dice, agua de vida saludable para ti, dice esa canción. O sea, el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Sí, estamos mirando aquí acerca de la necesidad urgente que tenemos de estar constantemente aferrados, apegados a esa fuente de agua viva. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, ¿qué necesidad habremos de tener nosotros si espiritualmente estamos satisfechos? Si nosotros, sed, cuando tenemos sed tenemos la fuente, y la fuente la llevamos con nosotros, como dice, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es decir, no tenemos que estar dependiendo absolutamente de nada externo para levantarnos a nosotros el ánimo. No necesitamos estar escapando de nuestras situaciones porque tenemos
una fuente de la cual nosotros podemos beber en todo tiempo, en todo lugar. Mire, contrario a lo que estábamos hablando hace unos días acerca de aquel árbol que vino Jesús y no encontró fruto en él. Bueno, aquí en el caso con Jesús, cuando creemos en él, nunca, dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Pues de su interior es de donde brotan los ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque es que en su interior está morando Cristo. Es más, lo habíamos leído hace un momentico, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Cristo. Tener al mismo Dios morando en nosotros. Y porque es que a eso es a lo que somos llamados, a ser constituidos la morada de Dios. Y ahora que estamos hablando de agua, cuando nosotros tomamos un contenedor y le vaciamos agua, ese líquido toma la forma de ese contenedor. Pero en el caso del líquido, de lo que estamos hablando aquí, de esa agua viva, nosotros que somos los vasos, los utensilios, las vasijas, en donde esa agua es vaciada, tenemos que tomar la forma de esa agua que nos está siendo vaciada. ¿Cuál forma? La del Hijo de Dios. Tenemos que tomar esa forma, tenemos que alcanzar esa estatura, la estatura de la medida del varón perfecto que es Jesucristo. Y en eso es que el Señor nos va transformando de día en día. Por eso habla las Escrituras de ser renovados en el espíritu de nuestra mente, de matar todo lo carnal en nosotros. ¿Y cómo lo matamos? La palabra. La palabra es la espada que corta, que remueve todo aquello que no es de Cristo. Por eso debemos estar expuestos a ella, por eso debemos estar bebiendo de ella en todo tiempo, si es que queremos tener la vida. ¿Sí? La necesidad que tenemos de estar plantados en Cristo. Y hace unos días hablábamos acerca del Salmo 1. Dice: el bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores se ha sentado. Dice: sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Cuál ley? Su palabra. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. De nuevo, la exhortación es a beber de esa fuente de agua viva, esa fuente continua que no cesará. Y Jesucristo es esa fuente de agua viva. Y Jesucristo debe estar morando en nosotros. Pero no es una figura mística por allá, ni parecido a un pedazo de yeso, no. Estamos hablando de la palabra, y esa palabra es vida, esa palabra es viva y es eficaz.